Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenos días. Les agradezco la invitación, atender esta invitación que les hicimos para escuchar la plática del doctor José María Carrera Chávez. Esta plática forma parte de las actividades de la Coordinación de Investigación de la UACJ dentro del programa Diálogos de Investigación en la plataforma Teams. También estaremos transmitiendo en vivo por Radio UACJ. La dinámica de la presentación es como sigue. Primero me voy a permitir hacer un breve resumen de la trayectoria profesional del doctor José María Carrera. Después se va a abrir el chat para que ustedes puedan ponerse o escribir sus preguntas, comentarios, alguna duda que tengan, y al final de la plática el doctor va a interactuar con ustedes para tratar de responderlas. Si el tiempo no fuese suficiente, entonces el doctor, por medio del correo electrónico, pues les contestará directamente a cada uno. La trayectoria del doctor José María Carrera Chávez, pues él es médico veterinario zootecnista, graduado en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Después estudió su maestría en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua en producción animal y graduó de doctor en ciencias veterinarias en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la UACJ, en donde también es el coordinador de la maestría en ciencia animal. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Tiene en su haber, es autor y coautor de numerosos artículos de investigación y también participa en proyectos de investigación y asesora tesistas, principalmente en el área de reproducción animal, con énfasis en ovinos. Entonces, una vez presentado la trayectoria, un breve resumen de lo mucho que ha hecho el doctor, le cedo la palabra para iniciar con esta interesante plática que se llama Alternativas para disminuir el uso de antibióticos convencionales en la reproducción animal. Adelante, doctor Carrera. Ok, pues muchas gracias, doctora Irma. Muchas gracias por la invitación que me realizaron para tener esta presentación. Esperemos sea de interés de los oyentes, ¿no? Ok, mire, la plática del día de hoy, la idea es platicarles un poquito de lo que hemos estado haciendo en el laboratorio de reproducción, acá en el Departamento de Ciencias Veterinarias. Básicamente lo que estamos haciendo es trabajando esta línea de investigación, que es intentar mejorar algunos procesos reproductivos de reproducción asistida, como lo son básicamente lo que es congelación de semen, inseminación artificial, transferencia de embriones, producción de embriones. Sobre todo nos hemos enfocado a animales de producción, que es donde más se trabaja en este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, una de estas líneas que hemos estado explorando es precisamente evaluar la función de ciertos aditivos que se adicionan a estos procesos, por ejemplo, en el caso específico de lo que es la congelación de semen, con el fin de evitar algunas circunstancias que se presentan a la hora de que se realizan estos procesos, ¿sí? Uno de esos, un punto importante que hemos encontrado es precisamente lo relacionado con el uso de antibióticos. Ya les platicaré un poquito más a profundidad, que es una actividad que se tiene que hacer como parte de todos estos procesos y sin embargo, pues tiene algunos inconvenientes. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a intentar centrar la plática para presentarles más o menos qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿sí? Entonces, como introducción les platico, cuando hablamos de congelación de semen, criopreservación de material genético, pues estamos hablando de una herramienta que ha revolucionado totalmente lo que es el mejoramiento genético enfocado en los animales de producción. Desde más o menos el año 1900 se inició con la actividad de manera comercial, por ejemplo, con la inseminación artificial, ya hace un poquito más de 100 años. Aparentemente es mucho tiempo, pero realmente son eventos recientes que han estado ocurriendo, ¿no? O sea, 100 años es en realidad poco tiempo, y desde ese entonces, pues se ha estado usando lo que es la inseminación artificial. La inseminación artificial, les platico así brevemente, es básicamente introducir semen del macho en la hembra
sin que haya contacto entre ellos, ¿sí? De manera artificial a través del hombre. Esto básicamente tiene la principal ventaja de poder aprovechar el potencial genético del semental y que genere crías, muchas crías, que de manera natural no podría realizarse en diferentes hembras, ¿no? De esta manera, les platico, en estos años, 1900, se tenía el semental por un lado, las hembras por otro lado, en el mismo lugar, se colectaba el semen, se procesaba, se diluía, se extendía, o sea, se generaba más volumen, y entonces se hacía la inseminación artificial de un determinado número de vacas. Con esto lo que se permitía era incrementar el mejoramiento genético, o sea, la siguiente generación iba a ser una generación mejor que la pasada porque se estaba usando un toro, un material genético, un ADN que cumplía mejor con ciertas características productivas, por ejemplo, producción de leche. Las hijas de ese toro pues producían más leche que sus antecesoras y entonces la siguiente generación pues iba a ser más productivo, ¿sí? Entonces así se estuvo manejando por varios años, hasta que más o menos en los años 50, 1950, se logró generar la tecnología de la congelación de semen, que esto trajo una revolución total en la cuestión de la producción, porque entonces permitía que el semen de un toro que estaba, por ejemplo, en Europa, se congelara, se procesara, se conservara y se movilizara, por ejemplo, a América. Se trae en un termo criogénico pesa unos 20 kilos, ahí pueden transportarse hasta 1000 pajillas de semen, que nosotros le llamamos, es como una especie de popotitos que traen ahí el semen congelado. Y entonces de esa manera podemos traer el material genético muy barato de un toro que está en Europa, que tiene características sobresalientes, y lo podemos utilizar en vacas que están, por ejemplo, acá en América, acá en México. Y de esa manera aprovechamos ese potencial genético que tiene ese toro, podemos decirlo coloquialmente, puede ser el mejor toro de todo el mundo y podemos obtener su material genético a través de inseminación artificial. De otra manera, si quisiéramos tener material genético de ese animal, de ese toro, pues tendríamos que traer el toro o comprar el toro, lo cual obviamente resultaría muy costoso. Entonces, esa es la gran ventaja que se tiene con la inseminación artificial y que una vez que se logró realizar lo que es la congelación del semen, esto revolucionó totalmente esta tecnología, aparte de que permite, entre otras cosas, conservar material genético, ¿no? De los primeros estudios que se hicieron con congelación de semen, les digo, los años 1950 más o menos, todavía existen pajillas conservadas de esos toros y siguen siendo viables. Entonces, con eso se tiene hasta ahorita la idea de que si se conserva adecuadamente, esto puede durar muchos años, incluso si no hay una modificación importante de temperaturas, pues se considera que va a ser algo permanente. Lo cual obviamente también tiene otras implicaciones en otras líneas, no solamente en la cuestión productiva. Pero, insisto, la ventaja fundamental de esto de la inseminación artificial precisamente es poder utilizar ese material genético, poder distribuirlo más económico, y eso ha ocasionado pues un incremento en la producción. Estudios que se han hecho, por ejemplo, el ejemplo clásico que se pone es en la producción de leche, de vacas lecheras, donde se ha visto que una vez que se iniciaron el uso de tecnologías reproductivas, inseminación artificial, transferencia de embriones, pues la cantidad de leche se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Digamos que hace, digamos, 1950, 1960, la media de producción andaba alrededor de los 25 kilos por ordeña, y ahorita pues ya anda mucho más arriba, ¿no? Hay vacas que producen hasta 70 kilogramos de leche sin ningún problema, litros o kilogramos, ¿no? Entonces, y eso se debe en gran parte a este mejoramiento que se ha logrado a través del uso de estas tecnologías reproductivas, ¿sí? Sin embargo, como también podemos ver, no es la única aplicación, tiene otras varias implicaciones, ¿no? Por ejemplo, el transporte de material genético, les comentaba, anteriormente, antes de que se manejaran estas tecnologías, si un país quisiera adquirir material genético externo que se produjera en otro país, pues tenía que traer un barco con los animales en vivo, ¿sí? Lo cual era algo muy costoso,
un largo tiempo, eran meses para la cuestión del transporte, y obviamente durante esos meses habría que alimentar a los animales, había mortalidad en los animales, y entonces era un proceso más o menos costoso, pero era el único que existía, ¿no? Ya después, cuando se generó estas tecnologías, les digo, en un termo puedes meter 1000 pajillas de semen de diferentes toros, puedes meter embriones de diferentes especies, de diferentes animales, y lo puedes meter en un avión. No es muy costoso el mantenimiento, no es muy costoso el transporte. En unas cuantas horas puedes tener el material genético acá. Obviamente eso pues tiene implicaciones en cuanto a mejoramiento muy importantes, ¿sí? También se utiliza para otro tipo de cuestiones, por ejemplo, resolver problemas de infertilidad. Eso se usa mucho en humanos, por ejemplo, en parejas que tienen problemas para concebir. Se usa también la cuestión de la inseminación artificial, la congelación de semen, con el fin de poder generar esa descendencia, ¿no? Eso también aplica también a otras especies que tengan algún problema, algún ejemplar valioso, ya sea genéticamente o que sean una especie, por ejemplo, amenazada o en peligro de extinción. Se puede conservar ese material genético para cuando existan mejores condiciones se puedan generar animales vivos a través de estas tecnologías. Entonces, en realidad, esto de la congelación de semen tiene muchas aplicaciones, muchas potencialidades que se tienen que explorar, y por lo cual, pues se considera que es en cuanto a cuestiones del manejo de animales, pues es una tecnología bastante importante, ¿no? Finalmente, existen también otras tecnologías. Les comentaba algunas: la producción de embriones in vitro, que es la fertilización in vitro, la transferencia de embriones. Sabemos de otras tecnologías un poco más actuales, por ejemplo, lo que es la transgénesis, que es cuando podemos introducir genes de un animal, de una especie, a otra especie, con el fin de mejorar algún proceso. Ejemplos que hay de eso es, por ejemplo, cabras, que se les ha introducido un gen que es para que esa cabra pueda producir en su leche insulina humana, por ejemplo, con el fin de poder tener una fuente de esa hormona y poderla generar para las personas que necesitan aplicarse esa hormona. Todo eso se puede hacer, se está haciendo, pero definitivamente la base de todo eso es la inseminación artificial o el procesamiento de semen, porque de nada te sirve poder lograr un embrión transgénico si no lo vas a poder generar o introducir a una hembra para que lo geste, lo para y lo desarrolle y le pueda tener ese proceso. Para generar el embrión necesita semen. Entonces, la base de todas estas tecnologías definitivamente es la inseminación artificial, ¿sí? Entonces, por eso nos hemos enfocado en gran parte a trabajar en mejorar este proceso de conservación, ¿sí? Para todo esto que les platico, hay riesgos, hay desventajas que se pueden observar. Una de ellas, una de las principales desventajas, es la posibilidad de, así como se transporta material genético, transportar de manera no deseada o inconsciente agentes infecciosos, bacterias, virus, que están en el semen, incluso puede ser que estaban en el animal donde se colectó, o durante el proceso de colecta, pues se contaminó el semen. Y eso obviamente es indeseable, porque a la hora que tú hagas la inseminación artificial, lo que vas a estar haciendo es hacer una diseminación de enfermedades, que incluso vas a poder introducir enfermedades que antes no habían en esa región, en ese país. Entonces es un riesgo importante que se tiene que controlar, ¿sí? Y que existe. Porque, como les digo, este intercambio de semen es a nivel mundial. Países exportan e importan cantidades grandes de semen de diferentes especies, sobre todo las productivas, y el riesgo pues está latente, ¿sí? Otro factor importante relacionado con esto de las bacterias es que existen estudios que han evaluado, que han observado que precisamente también la presencia de bacterias ocasiona problemas a los espermatozoides. Básicamente lo que ocasiona es una contaminación de la superficie de los espermatozoides, que te están modificando el comportamiento de esos espermatozoides. Aquí les pongo un ejemplo
de lo que sería, por ejemplo, la aglutinación, que es uno de los efectos negativos principales, que esto pues es lo que normalmente debiéramos tener, espermatozoides individuales. Hay que recordar que los espermatozoides son células reproductivas, son células haploides, tienen el material, la mitad del material genético de lo que tiene un ser vivo normalmente, de la especie que estemos refiriéndonos, y que tiene que ser una célula mótil. Tiene que moverse, tiene que tener la capacidad de moverse para poder llegar hasta donde está el ovocito. Y para eso, a diferencia de todas las otras células que manejamos en el cuerpo, que conforman nuestro organismo, son células individuales, están totalmente separadas. Que así es como deben de estar para que puedan tener esa motilidad. Pero cuando hay contaminación bacteriana, muchas veces se provoca esto, que es la aglutinación, y vemos que los espermatozoides se van juntando unos con otros, y obviamente eso va a dificultar su movilidad e incluso va a afectar su capacidad de penetrar lo que es el ovocito para lograr lo que es la fertilización, ¿sí? Entonces, todos estos son efectos negativos que tienen las bacterias sobre los espermatozoides, que finalmente en conjunto lo que va a estar ocasionando pues es una baja en la fertilidad, que es algo obviamente que no deseamos, porque el objetivo de conservar el semen, de poder procesar los espermatozoides, pues es precisamente lograr una fertilidad, ¿sí? Entonces, apoptosis se refiere a la destrucción de ADN, a la muerte de esa célula, de los espermatozoides, se incrementa en la presencia de bacterias y también afecta la reacción acrosomal. La reacción acrosomal es cada espermatozoide tiene una especie de casco en lo que es la cabeza, que ese casco contiene enzimas, entre comillas les voy a poner digestivas, que pueden digerir lo que es la zona pelúcida para poder penetrar ese ovocito y entonces liberar su material genético. Si el acrosoma se daña, pues obviamente cuando llegue a donde está el ovocito, si es que logró llegar, pues va a tener una fertilidad disminuida, no va a poder penetrar y no va a haber fertilización. Entonces, todos estos son cambios negativos que se presentan por la presencia de bacterias. Para esto, lo que se hace para evitar estos dos efectos negativos, lo que son los daños a los espermatozoides y lo que es la transmisión de agentes infecciosos que pudieran causar enfermedades, es que se añaden antimicrobianos, antibióticos al semen, ¿no? Es una parte importante de todos los diluyentes, de todos los protocolos de conservación de semen, es que deben incluir antibióticos, ¿sí? Entonces, para esto, aquí les pongo algunos datos para que más o menos se den una idea de la cantidad de antibióticos que se usan en lo que es el procesamiento de semen solamente, ¿sí? Se estima que más o menos al año se inseminan alrededor de 600 millones de vacas, ¿sí? Bovinos, solamente nos estamos refiriendo a la especie bovina. Entonces, a nivel mundial se inseminan alrededor de 600 millones de vacas, ¿sí? Eso implica que cada vaca, al menos, nada más manejándolo de manera conservadora, estamos hablando que se insemina una vaca con una pajilla de semen. Entonces, eso implica que al año al menos se utilizan 600 millones de pajillas, que es una cantidad muy importante. Considerando que cada pajilla, el volumen que contiene es 0.5, o sea, medio mililitro, podemos estimar que más o menos la cantidad de semen que se procesa al año son 300,000 litros de semen ya procesado, ¿sí? Ya diluido, ya listo para inseminación artificial. De esta pajilla que se utiliza de litros, cada pajilla contiene más o menos el 1% de antibióticos. Es la cantidad estándar, normal, que se añaden de antibióticos para poder controlar los efectos negativos de las posibles bacterias que pudieran tener esas pajillas. Entonces, eso nos da como resultado que más o menos para lo que es el proceso de semen, para lo que es la congelación de semen, se utilizan cerca de 3 toneladas de antibióticos al año, ¿sí? Solamente lo que se refiere al proceso de congelación de semen en bovinos, solamente en esa especie. Falta considerar otras especies, que obviamente la inseminación es menor en cantidad.
ovinos, cabras, cerdos, equinos, perros, abejas, cualquier especie que ustedes se imaginan productiva, se realiza inseminación artificial. Y en otras especies no productivas, ¿no? Especies, por ejemplo, no domésticas o incluso también en humanos. Entonces, la cantidad real del antibiótico que se utiliza para todo lo que conlleva lo que es el procesamiento de semen, pues es una cantidad enorme, que muchas veces pues no se considera, no se visualiza que fuera tan importante esa cantidad en estos aspectos de las biotecnologías reproductivas, ¿sí? Sin embargo, también, así como trae beneficios esta adición de antibióticos, también tiene algunos aspectos negativos. Básicamente, los dos más importantes son estos dos. Existen también reportes, hay artículos científicos que nos hablan de que añadir antimicrobianos, así como dañan a las bacterias para que no afecten estos aspectos que veíamos anteriormente, también dañan los espermatozoides. ¿Por qué? Porque las espermatozoides pues también son células y también son células individuales, ¿sí? Entonces están sujetos también a daños que ocasionan estos mismos antimicrobianos convencionales, por ejemplo la gentamicina, uno de los que más se utilizan y que se ha visto que es uno de los que más efectos negativos tienen en lo que son los espermatozoides. Entonces es un aspecto que se tiene que también visualizar. Y el otro, y también yo considero que de los más importantes, es que debemos recordar que cualquier uso de antibióticos, de antimicrobianos que hagamos, finalmente, si se hace de manera inadecuada o se hace indiscriminadamente, finalmente estamos contribuyendo al desarrollo de la resistencia de las bacterias hacia los antimicrobianos. Que este es un problema actual y es un problema grave a nivel mundial, que tiene que ser atendido. Y nosotros en nuestra área lo estamos enfocando solamente desde el punto de vista de la reproducción, que es lo que nosotros trabajamos, ¿sí? Aquí les pongo una tablita, unos datos de cómo ha ido avanzando esto de la resistencia a los antimicrobianos, recordando que la resistencia a los antibióticos pues es cuando adicionas o aplicas antimicrobianos, antibióticos, y la bacteria ya no le pasa nada. Normalmente cuando nosotros aplicamos un antibiótico, pues es con el fin de matar esa bacteria, de destruir esa bacteria, ¿sí? Eso es el objetivo. Pero en diferentes procesos, las bacterias, conforme van evolucionando, pues van encontrando mecanismos para evitar que ese antibiótico los destruya, ¿sí? Y eso es lo que conocemos como resistencia a los antimicrobianos. Esa resistencia, además, tiene el potencial de que puede afectar todo lo que es lo relacionado con esto de los microbios, de las bacterias, ¿no? Personas, animales, todo lo relacionado con veterinaria, plantas, porque existe también la situación de que, por ejemplo, si existe resistencia, vamos a poner una bacteria, Staphylococcus aureus. La resistencia la genera, por ejemplo, en un bovino, ¿sí? Al momento de que se utilizó mal el antibiótico, ahí se genera esa resistencia, y esa resistencia puede pasar o puede afectar a los humanos, aunque se generó en bovinos, porque finalmente lo que se está haciendo resistente es la bacteria, no el organismo, no el animal, sino la bacteria. Entonces puede haber esa transferencia y entonces puede afectar al humano y puede generar problemas en la salud. Digo, hay ciertas bacterias que se han estado identificando que actualmente tienen altos niveles de resistencia, básicamente a cualquier antibiótico, se conocen como superbacterias, y no hay manera de detener esa infección y finalmente ocasionan la muerte, ¿no? Entonces, hay muchas bacterias, cada vez hay más presencia de estas bacterias, y por eso es importante poner atención a esto de la resistencia a los antimicrobianos. Es muy importante tener conciencia. Ustedes saben, la mayoría, hace algunos años, podías tú adquirir en cualquier farmacia antibióticos sin ningún problema, pedías el antibiótico y te lo daban. Ahora ya no, y ahora ya hay un más control. Para que nosotros como humanos podamos ir a comprar un antibiótico para nuestro uso,
necesitamos llevar una receta expedida por un médico que es verificado que mediante su cédula profesional que realmente esté la indicación. Y lo que nos corresponde a nosotros, pues es llevar a cabo el tratamiento de manera correcta, terminar el tratamiento para evitar seguir generando esta resistencia a los antibióticos, ¿sí? Aquí en esta tabla, la información que les pongo es el antibiótico, cómo se llama el antibiótico, diferentes tipos de antibióticos, el año en que fue puesto al público, a venta, digamos, el año de lanzamiento, y cómo en algunos cuantos años, aquí lo pueden ver, haciendo una relación, algunos años, algunas pasaron muchos años, a otros, por ejemplo, el mismo año, ya se identificaban bacterias resistentes a esos antibióticos. Y es algo que ha estado pasando. Cada vez, les digo, existen más reportes de bacterias que son resistentes a diferentes antibióticos. Cuando antes era muy sencillo hacer el tratamiento de una enfermedad causada por cierta bacteria, ahora, debido a esta resistencia antimicrobiana, incluso puede resultar mortal, porque ya no existen antibióticos suficientes o que puedan afectar a esa bacteria en particular, ¿sí? Se han estado haciendo muchos estudios para generar nuevos antibióticos, pero como lo sabemos, por ejemplo, en el caso ahorita de la vacuna contra el coronavirus, son procesos de muchos años. Pasan años para que puedan autorizarse un antibiótico y ponerse a disposición de lo que son los médicos, lo que es el público, y desafortunadamente en unos cuantos años se hacen resistentes las bacterias a ese antibiótico. Entonces, les digo, es un punto importante, no es muy conocido, pero sin embargo sí es un problema actual que, les digo, tiene que ser atendido. Y importante, existe un concepto que se llama una sola salud, que lo está manejando la Organización Mundial de la Salud, que básicamente es que todo está conectado, ¿no? Personas, animales, medio ambiente. Si hay alguna afectación a la salud del medio ambiente, en este caso, por ejemplo, la presencia de estas bacterias resistentes, finalmente va a afectar a los animales y va a afectar a los humanos, a las personas, ¿sí? Entonces, todo esto se está observando, se está determinando y necesitamos poner atención en este punto, ¿sí? Aquí también les pongo un infograma de más o menos qué es lo que causa la resistencia a estos antibióticos. Hay varios aspectos, desde que los médicos o la automedicación, hay un exceso en la prescripción de antibióticos, que nosotros como pacientes no terminamos el tratamiento. En cuanto nos sentimos bien, pues dejamos de tomarnos el antibiótico. En los hospitales hay un gran problema de esto, de la resistencia a las bacterias por el manejo inadecuado. Precisamente es donde hay más riesgo de estas bacterias que les digo que no hay antibiótico que puedan tratarse, ¿sí? Falta de higiene y lo que les decía, que hay un limitado desarrollo de nuevos antibióticos por los procesos que esto conlleva, ¿sí? Pero aquí les pongo el más importante, es que nos recae la responsabilidad a los veterinarios. Bueno, a los veterinarios y productores, que se ha estimado que del total de antibióticos que se usan a nivel mundial, el 80% se utilizan para cuestiones de ganadería o producción de animales, sea ganado, sea pescado, sea pollo, en la especie que a ustedes se les ocurra productiva, se utilizan mucho los antibióticos. Y desafortunadamente, muchos de estos antibióticos se utilizan de manera preventiva. O sea, todavía ni siquiera se presenta la infección y ya se les está dando antibiótico para evitar problemas económicos, de mortalidad, por ejemplo, que obviamente no es adecuado, y poco a poco se ha estado intentando que esta práctica se modifique, ¿no? También algunos animales, por ejemplo, los rumiantes, los bovinos, los ovinos, los caprinos, los antibióticos se utilizan como promotores de crecimiento. Estas especies, al ser rumiantes, su digestión depende de bacterias, ¿sí? Las bacterias están en el rumen, de los procesos ruminales. Entonces, a través de la aplicación de antibióticos, lo que se hace es modificar esa población de bacterias para que tengan mejor eficiencia.
Pero finalmente, estas prácticas que les comento que se realizan en veterinaria, finalmente tienen implicaciones, y una de esas implicaciones, se ha visto, es precisamente que se está contribuyendo pues a esta generación de resistencia en los antibióticos, ¿sí? Esto es nada más para explicarles un poquito de lo que les platicaba de cómo se transmite. Les digo, cuando pasa en un animal, en un cultivo, puede llegar al consumidor, a lo que es el humano, y entonces diseminar a otras personas, en hospitales, en clínicas, y entonces hay ahí una transmisión de estas bacterias resistentes, que obviamente es algo muy negativo, ¿sí? Porque entonces pasa lo que está pasando, ¿no? Cada vez va a haber mayor número de bacterias que van a ser resistentes a los antibióticos. Entonces, es algo que tenemos que cuidar porque todos estamos implicados. Volviendo a lo que les comentaba, el concepto de una sola salud, aquí se ejemplifica de que algo que pasa en un animal puede llevar al consumo de esa bacteria y infectar a nosotros, a nuestra familia, a la comunidad, ¿no? Entonces, obviamente, es algo que tenemos que estar cuidando, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se hace o qué se está intentando hacer? Por ejemplo, en el caso del sector agrícola, sector pecuario, que tiene que ver con la producción de alimentos, pues es intentar modificar el uso masivo de estos antibióticos para intentar disminuir, cada vez estar contribuyendo más a esta resistencia. Hay varios factores. Desde vacunar a los animales, vacunas, pues una vacuna no mata bacterias, previene bacterias, o sea, es mejorar el sistema inmune, como sucede, insisto, con el ejemplo del COVID. La idea es generar resistencia en el animal para que no necesite antibióticos, que genere anticuerpos que puedan soportar el embate de esas bacterias y entonces ya no requerir antibióticos. Ya no utilizar antibióticos de manera preventiva, de manera con fines de mejorar la producción, que en conjunto, pues básicamente podemos entender que es la reducción de la cantidad de antibióticos que se están utilizando actualmente, que se manejen de una manera responsable, básicamente sería la palabra más importante, de acuerdo a la información que tenemos, las normas que existen, utilizar los antibióticos de manera responsable para estar disminuyendo ese riesgo que estamos presentando actualmente, ¿no? Que si no se controla, puede tener consecuencias totalmente catastróficas. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, dentro de estos antibióticos que se utilizan con fines productivos o que están relacionados con la producción animal, pues uno de esos, precisamente los que les comentaba, respecto a la cantidad de antibióticos que se utilizan en los procesos reproductivos, ¿sí? Es uno más. O sea, aparte de todo esto que les platico, de que se utilizan de manera preventiva, que se utilizan para mejorar procesos productivos, también se utilizan para procesos productivos, y es ahí donde nosotros en nuestro laboratorio estamos tratando de incidir al hacer estudios para intentar reducir también ese uso de antibióticos en los procesos productivos, ¿sí? En este caso, a pesar de todo lo que les platiqué anteriormente, hay pocos estudios, se han estado realizando pocos estudios para también ver realmente qué efectos negativos existen de estos antibióticos convencionales, por ejemplo, en los procesos reproductivos, en qué tanto estamos contribuyendo a la resistencia antimicrobiana, y también hay pocos estudios que han explorado intentar generar antibióticos diferentes a los antimicrobianos convencionales. Los antibióticos convencionales los conocemos como son todas estas sustancias que finalmente se generan a lo mejor producto de otras bacterias o productos de hongos, por ejemplo, pero que finalmente se están manejando ya a través de laboratorios. Entonces, aquí la idea es también evaluar, también estudiar el uso de plantas medicinales, ¿sí?
extractos de estas plantas para intentar identificar sustancias que pueden utilizarse también como antibiótico para ya no estar utilizando esos antibióticos convencionales y modificar esa resistencia. ¿Por qué? Porque van a tener una función diferente, van a tener una función médica diferente a lo que normalmente tienen los antibióticos convencionales y es algo que se puede utilizar, ¿no? Aquí les pongo dos ejemplos de plantas. Esta es la moringa, algunos de ustedes la conocen, recientemente es muy conocida, tiene aspectos, lo que más se promociona es su función antioxidante, pero también tiene funciones antimicrobianas. Esta es de trópico, digamos, pero tiene un fuerte potencial médico, les digo, antimicrobiano, antioxidante. Y acá está la gobernadora, que esta es una planta que tenemos aquí en la región, es una planta local que también se ha identificado que tiene actividad antimicrobiana, ¿sí? Pero nosotros también necesitamos, como en el aspecto reproductivo, que así como tiene un efecto antimicrobiano, estos extractos, primero, y también es importante que no dañen los espermatozoides, porque de nada nos va a servir que mate las bacterias, pero no mate lo que son los espermatozoides. Eso es lo que necesitamos, que no mate los espermatozoides, que mate solamente las bacterias. Entonces, esos son los dos aspectos que nosotros tenemos que cuidar. Existen algunos estudios, se han estado realizando estudios, pero pues es necesario profundizar más en este tipo de opciones para intentar encontrar solución a este tipo de problemas que que les comenté anteriormente. Por eso, nosotros hemos realizado una serie de estudios, hemos estado trabajando en esta línea. Ahorita les voy a presentar los resultados de 3 estudios que ya realizamos. Esto normalmente lo hacemos en conjunto con estudiantes, ya sean estudiantes de licenciatura, como es el caso, son estas 2 alumnas de licenciatura del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en otras ocasiones con estudiantes de maestría, ¿sí? Entonces, en este estudio, que fue nuestra primera aproximación, fue que analizamos realmente si el extracto de semilla de Moringa oleifera, de moringa, tenía actividad antimicrobiana en el semen de ovino criopreservado. Normalmente estábamos trabajando con ovinos en esta primera etapa de desarrollo porque tenemos acceso a esos ovinos, a los borregos para poder obtener semen y además su manejo, su mantenimiento, pues es mucho más económico que, por ejemplo, mantener un toro, ¿sí? Es más complicado su manejo. Algunos de ustedes recordarán los accidentes, las situaciones que se han presentado aquí en ICB en el manejo de los toros, ¿no? Entonces, por eso ahorita estamos estudiando, enfocándonos en la especie ovina, simplemente para evaluar estos procesos, ¿sí? Iniciamos trabajando con la moringa, porque platicando con el doctor José Núñez Gastelum, aquí mismo profesor de ICB, de la carrera de biotecnología, pues coincidimos, ¿no? O sea, él me platicó de los efectos de lo que él estaba trabajando, yo le platiqué lo que estábamos buscando en el aspecto reproductivo, y entonces surgió esta idea de trabajar. Él trabaja normalmente con este tipo de extractos y probarlos ya directamente en lo que es la reproducción, y así fue como empezamos a generar estas ideas para generar estos primeros estudios, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Les digo, trabajamos aquí en el laboratorio, utilizamos sementales, normalmente trabajamos, les digo, ovinos y ovinos de pelo, que es lo que más o menos hay disponible aquí en la región. Utilizamos la técnica de vagina artificial para colectar el semen. Les comento ahí rápidamente. Básicamente existen dos técnicas, que es la electroeyaculación, que es a través de un electrodo que se introduce en el recto. Se realizan pequeñas descargas eléctricas directamente en las glándulas de lo que es glándulas seminales del toro, próstata de los animales, la próstata, y entonces se logra la eyaculación, ¿sí? Y la otra es la vagina artificial, que es un dispositivo que simula pues lo que es la vagina de la hembra, ¿no? Que básicamente tiene lubricación, tiene calor y tiene presión. Y de esa manera igual se entrena el semental para que pueda eyacular en esa vagina. Nosotros utilizamos la técnica de vagina artificial básicamente por 2 cuestiones. Es un poquito más amigable con el animal. No es que la electroeyaculación tenga implicaciones en bienestar animal,
no es tanto así, pero sí es obviamente molesto, genera un cierto malestar, el animal se recupera de inmediato, no hay mayor implicación. Pero la técnica de vagina artificial es completamente acorde con lo que es el bienestar animal, y además la gran ventaja pues es de que se produce, se colecta semen de mejor calidad, que es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Se analiza el semen, todas las características de importancia, que es la motilidad progresiva, qué tanto se mueve los espermatozoides, la vitalidad, cuántos están vivos, cuántos están muertos, y la concentración. Acuérdense que en un eyaculado pues existen millones de espermatozoides. Entonces, con este aparatito, que es un equipo que tenemos aquí en el laboratorio, que es el sistema de análisis de semen asistido por computadora, CASA se conoce. Esto lo hace, toda esta evaluación lo hace este aparato, que básicamente es un software que está conectado a una cámara, que está conectado al microscopio, y entonces de manera objetiva hace estas evaluaciones. Se puede hacer con otra metodología más subjetiva, que es la visualización directa en lo que es el microscopio, pero existe cierta subjetividad, ¿no? Y con este aparato lo adquirimos hace algunos años, en el 2006, 2007, con un proyecto que nos aprobaron de CONACYT para generar infraestructura en los laboratorios. Lo pudimos adquirir, es un equipo caro, pero ya lo tenemos y lo estamos utilizando para este tipo de experimentos, ¿no? Diluimos el semen con un diluyente, que es lo que ocasiona que, por ejemplo, de un eyaculado, que normalmente, digamos, son 2 mililitros de semen, podemos obtener 20 o 30 mililitros, ¿sí? Con una concentración específica para poder hacer la inseminación artificial, ¿sí? Entonces se hace esa dilución con este diluyente. Hicimos primero estos 4 tratamientos, que es el control, era el antibiótico convencional, y 3 concentraciones de lo que era extracto de semilla de moringa olengeria, ¿sí? Hicimos todo el proceso, que es la refrigeración a 5 grados centígrados, y finalmente congelamos. El semen se congela a menos 196 grados centígrados. Para eso se utiliza nitrógeno líquido. Esa es la temperatura que está el nitrógeno líquido. Y les digo que mientras no se modifique esta temperatura, menos 196 grados centígrados, el semen debe de estar viable. Esa es la ventaja. Este es el aparatito, es una congeladora celular que controla la temperatura en que va disminuyendo, porque tiene que tener una temperatura controlada, un ritmo controlado para que los espermatozoides sean viables. Cuando se congela, cuando el semen está congelado, los espermatozoides están congelados, están completamente inmóviles, no se mueven, ¿sí? Están vivos, pero están inactivos. Entonces, cuando se hace el proceso de descongelación, recuperan esa movilidad e incluso pueden utilizarse para, por ejemplo, inseminación artificial, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Posteriormente, las muestras se descongelaron y evaluamos todas las características relacionadas con la calidad espermática, o sea, realmente que estuvieran en condiciones de poderse utilizar para fertilización in vitro. También hicimos un conteo de unidades formadoras de colonias, comparamos entre tratamientos qué tantas bacterias habían crecido. Ese fue el objetivo. Se hizo por esta técnica, Millisin-Midr, es básicamente una dilución, y se pone en la incubadora en tantas horas y después observas qué tantas crecimiento de unidades formadoras de colonia crecieron. ¿Sí? Aquí les pongo unas fotografías de lo que se hace, ¿no? Esto es lo que resultaba después del antibiótico convencional, que vemos que el crecimiento pues, fue básicamente nulo, y conforme fue avanzando la concentración, pues el diferente crecimiento de bacterias. Después se hace el análisis estadístico para poder hacer la comparación entre las medias de los tratamientos y poder sacar conclusiones válidas, ¿sí? Y estos son los resultados que obtuvimos. Vimos varias cuestiones, ¿no? Primero les marco en rojo los resultados más significativos de estos estudios que se han realizado. Por ejemplo, en la variable de unidades formadoras de colonia, pues vimos que efectivamente cuando utilizábamos el tratamiento control, esto hablamos de antibiótico convencional, pues vimos que efectivamente no hubo crecimiento bacteriano, ¿sí? Acá, con las diferentes concentraciones, pues sí hubo una diferencia estadística cuando utilizamos 10 miligramos en comparación con concentraciones
más pequeñas. Sí existió la diferencia, pero importante dato, no hubo un crecimiento masivo como podría haberse pensado. O sea, sí encontramos un efecto antimicrobiano del extracto de moringa. Y muy importante, encontramos también que la moringa, a comparación, cuando se usaba con moringa, a comparación cuando se utilizaba antibiótico convencional, en lo que es las características espermáticas, por ejemplo, vitalidad y motilidad progresiva, pues sí había un efecto significativo. O sea, sí encontramos que el adicionar antibióticos convencionales a lo que es el procesamiento de semen, aparentemente sí había un efecto negativo, porque cuando usamos una concentración baja de moringa, esos resultados se incrementaron, ¿sí? Y en relación a la actividad antimicrobiana, no fue tan diferente. Entonces, esta fue la primera conclusión. La primera conclusión que sacamos de este estudio fue que en cuestiones de crecimiento bacteriano sí se controlaba, y que además tenía un efecto positivo en las características espermáticas, que es lo que más nos interesaba a nosotros, ¿sí? Ese fue el primer acercamiento. Aquí utilizamos extracto de moringa, de semilla de moringa, ¿sí? Ese fue el primer estudio que realizamos, ¿sí? Eso nos llevó a realizar, continuar trabajando con esto. Hicimos otro estudio, el nombre estudio 2. Aquí fue hecho por este alumno de maestría, José Julián Guedea, ya egresado de nuestro programa. Y aquí quisimos avanzar un poquito más. Hicimos básicamente lo mismo en cuanto a lo que es la actividad antimicrobiana. Volvimos a probar qué tantos efectos tenía esto de la adición del extracto. También evaluamos la capacidad antioxidante porque, como les comentaba, la moringa también tiene un efecto antioxidante importante, que ese efecto antioxidante es muy importante para mejorar los procesos de congelación de semen. Entonces, en este estudio también ya lo incluimos para ver si esto que sucedió en relación al incremento de la vitalidad y la motilidad progresiva en el estudio 1 se explicaba porque se incrementó también la actividad antioxidante. Y también llegamos un paso más, fuimos hasta no solamente revisar las características espermáticas de motilidad, viabilidad, todo esto, sino que hicimos un estudio para comprobar que realmente tuvieran capacidad de fertilización. Y para eso hicimos una prueba de fecundación in vitro heteróloga, te les voy a platicar qué es, con lo que pudimos revisar que efectivamente tuvieran una capacidad fertilizadora. Entonces es básicamente lo mismo. El extracto de moringa, esto nos lo proporciona precisamente el doctor José Núñez, les comentaba, él hace todo el proceso y nos proporciona ya lo que es el extracto de la semilla de la moringa. Se hace exactamente lo mismo, conexión de semen, vagina artificial, la evaluación del semen, la dilución, refrigeración, criopreservación. También acá evaluamos otras características, además de la viabilidad y la motilidad. Son estas otras tres características importantes para los espermatozoides, que es revisar la viabilidad de la membrana, que no haya daño en la membrana, la integridad de los acrosomas. Ya más o menos les platiqué que ese acrosoma es fundamental para que el espermatozoide pueda penetrar lo que es el ovocito, y la actividad mitocondrial. Recuerden que en las mitocondrias se produce la energía, y esa energía, en el caso de los espermatozoides, pues es la que permite que la cola, el flagelo, pueda tener motilidad, y entonces el espermatozoide pueda avanzar. Entonces, obviamente, espermatozoides con mayor actividad mitocondrial, pues iban a tener mejor motilidad. Se hizo la determinación de la actividad antimicrobiana, lo mismo, el conteo de unidades formadoras de colonias, y les comentaba, hicimos esta otra prueba, que es la fertilización in vitro heteróloga. ¿Esto qué es? Es básicamente, su nombre lo dice, fertilización in vitro, es obtener ovocitos. En este caso eran ovocitos de vaca, porque los ovocitos se colectan de ovarios obtenidos en el rastro. Y aquí en el rastro, pues la mayor parte de los animales que se sacrifican son bovinos, ¿sí? Vacas, ¿sí? Por eso es heteróloga, porque combinamos dos especies, semen de ovino, de borrego, y fertilizamos ovocitos de vaca. Por eso se nombra heteróloga.
Se hace la colección de los ovocitos. ¿Qué es esto? Se tiene que hacer una maduración in vitro. Se hace en una incubadora, medios especiales, temperatura determinada, gases determinados. Se hace la fertilización, se juntan los espermatozoides del ovino con los ovocitos del bovino y se espera que haya una fertilización. Para eso se hace el cultivo de los embriones, igual en la incubadora, gases determinados, es todo un proceso. Y finalmente se evalúa la segmentación. La segmentación es esto, cuando las células embrionarias ya no son ovocitos, ahora son embriones, empiezan a dividirse sus células. Por ser fertilización in vitro heteróloga, no van a seguir desarrollándose, llegan máximo hasta el blastocito, que es la etapa, vamos a decir, al día 7, pero no más allá. Como la genética es un híbrido, o sea, no es una especie que se pueda generar en un animal vivo, esos embriones no van a seguir avanzando su desarrollo, pero es una herramienta muy importante para poder evaluar la capacidad de fertilización, porque los ovocitos de vaca, en cuanto a lo que es la zona pelúcida, son similares a los de la borrega. Entonces, este estudio, tenemos muchas referencias, se ha utilizado para evaluar la capacidad fertilizadora, que fue lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Usamos los mismos tratamientos, incrementamos un poquito las concentraciones y también incluimos otro tratamiento que no habíamos incluido en el estudio previo, en el estudio 1, que era un testigo. O sea, además de usar el antibiótico convencional, también utilizamos un tratamiento sin ningún antibiótico, sin ningún aditivo, para poder evaluar el efecto precisamente negativo que pudiera tener el hecho de adicionar un antibiótico convencional. ¿Sí? Hicimos lo mismo, el análisis estadístico para evaluar todas estas variables. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que hicimos en el estudio 1 y estos son los resultados que tuvimos. ¿Sí? Primero, en relación a lo que es el crecimiento bacteriano, las unidades formadoras de colonias. Bueno, aquí se movió un poquito, disculpen. Básicamente es, ¿qué observamos en estos primeros resultados? Lo que observamos es el testigo, recuerden, es el que no tiene ningún antibiótico, pues el crecimiento bacteriano fue significativamente mayor a cuando usamos un antibiótico convencional o utilizamos las 3 concentraciones de moringa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede concluir? Que efectivamente el extracto de moringa tiene un efecto positivo para el control de las bacterias, similar a lo que sucede con el antibiótico convencional. ¿Sí? ¿Qué más? Algunas otras características espermáticas, sobre todo lo que es motilidad progresiva, motilidad rápida. Encontramos que donde hubo un efecto positivo es cuando usábamos la concentración de 10 miligramos por mililitro, a diferencia, por ejemplo, con el control. El control es el que incluye el antibiótico convencional. Entonces, pudimos determinar que sí había un efecto positivo en la motilidad, además del control bacteriano, sí se incrementaba la motilidad de los espermatozoides que eran tratados con moringa, específicamente con 10 miligramos de moringa. Entonces se observa un pequeño cambio, pero aquí fue significativo, tanto para motilidad progresiva como para motilidad rápida. Les comentaba, también evaluamos otras características, la viabilidad de membrana, integridad del acrosoma y la actividad mitocondrial. Esto se hace a través de fluorescencia, un microscopio fluorescente, se hace una tinción y se pueden observar los espermatozoides. El que más claro se ve en esta fotografía yo creo que es esta, que se ve la cabeza del espermatozoide azul y la cola o el cuello del espermatozoide se ve verde, que es justamente donde están las mitocondrias. Entonces, a través de estas tinciones, acá revisan la acrosoma y aquí la viabilidad de la membrana, podemos todavía profundizar más en evaluar más preciso la calidad de esos espermatozoides. Entonces, hicimos estas tinciones y lo mismo, encontramos que sí había un efecto positivo en básicamente todas las variables en relación sobre todo a lo que es el
tratamiento con antibiótico convencional, ¿sí? En el testigo, que básicamente no se le había adicionado nada, sí se nota un incremento en relación al antibiótico convencional, pero no alcanza a tener significancia estadística. Pero numéricamente, que por ejemplo en el caso de nosotros, como que manejamos la cuestión de los espermatozoides e inseminación, pues es un dato importante, ¿sí? O sea, aunque no fue significativo, sí vemos que el hecho de adicionar antibióticos comparado contra no adicionar antibióticos, pues sí tiene un efecto negativo. Entonces, es algo que también pudimos concluir de este trabajo, ¿sí? Y este es el dato importante o más importante que tiene que ver con los resultados a la fertilización, ¿sí? Que aquí igual, teniendo la misma secuencia anterior, pues observamos que cuando se adicionaban 10 miligramos de moringa, de extracto de moringa, sí había una diferencia significativa comparándola contra el control. O sea, sí mejoraba significativamente el porcentaje de segmentación. Y además, también se observa que sin antibiótico contra antibiótico, también aquí encontramos una diferencia, lo que confirma que sí existe un daño, o sea, sí tiene un efecto negativo el hecho de adicionar antibióticos a la cuestión del procesamiento de semen, que finalmente, porque cuando no ponemos, tiene un efecto positivo. Claro que esto no se puede manejar a campo, o sea, no podemos inseminar con semen no tratado con antibióticos porque tenemos el otro riesgo, ¿no? De transmitir, de estar diseminando esas bacterias. Pero la conclusión de este trabajo pues fue esa, ¿no? De que efectivamente sí existe un efecto positivo del extracto de moringa y también existe un efecto negativo de la aplicación de antibióticos convencionales, que en este caso básicamente era una combinación, importantemente la gentamicina. ¿Sí? Entonces, esos fueron los primeros estudios que realizamos. Posteriormente, ya en este año, estos últimos 2 años, intentamos replicar estos estudios. Ya, por ejemplo, quisimos ya probarlo en vivo, o sea, ya a través de la inseminación artificial, no solamente lo que era in vitro, que fue lo que hicimos el estudio pasado, quisimos dar ese otro paso, ¿no? Que era ya probarlo con borregas, realmente hacer la inseminación artificial y probar los efectos. Pero en este caso tuvimos un contratiempo, que pues es una circunstancia que se conoce hoy y que a nosotros nos quedó perfectamente claro, es que el problema, cuando quisimos hacer este estudio, utilizamos extracto de moringa de otro año. ¿Sí? O sea, estos 2 estudios previos, el 1 y el 2, utilizamos el mismo extracto, de la misma semilla, la misma fecha de colecta. Lo quisimos volver a replicar, era otro año, se hizo exactamente el mismo proceso para la extracción del extracto, pero resultó que ese año la semilla de moringa no tenía un efecto. ¿Sí? No hubo un efecto, hicimos muchas pruebas, estuvimos haciendo pruebas, no sabíamos qué pasaba, y finalmente la conclusión, en conjunto con el doctor Núñez, fue ese, que por las cuestiones climáticas, que es una gran desventaja que se tiene al momento de trabajar con extractos vegetales, cada año es diferente, hay más calor o menos calor, llueve más, llueve menos, existen muchas variables que afectan el comportamiento de los extractos de esas plantas. En este caso nos dimos cuenta de que era muy variable y que entonces no podíamos estar utilizando lo que es extracto de plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue buscar cuáles eran las sustancias activas que estaban otorgando esas actividades en ese extracto de planta. Una de esas sustancias pues fue la quercetina, ¿sí? Que es un flavonoide que está presente en esos extractos, y entonces lo que hicimos fue aislar o conseguir esa sustancia actada, que es la aislada, que en este caso es la quercetina, que es extraído precisamente de extractos vegetales, probando a ver si de esta manera, al manejar una sustancia ya más precisa, podíamos replicar estos mismos resultados que habíamos estado teniendo, ¿sí? Ya probándolo hasta la inseminación artificial. Entonces, otra vez, exactamente lo mismo, todo el proceso de lo que es el semen. Ahora, simplemente en lugar de hacer lo que es la fertilización in vitro heteróloga, pues nos fuimos hasta inseminar
las hembras, ¿no? Se inseminaron 201 hembras, se pensaban inseminar un número mayor, pero por circunstancias de manejo, de disponibilidad, solamente lograron inseminarse 201 ovejas. Así que es un número importante, que es otra desventaja, ¿no? Cuando nosotros hacemos estudios que impliquen animales vivos, o sea, borregas, vacas, pues el problema es que sí necesita haber mucha disponibilidad. Y eso es una limitante, pero aquí logramos conseguir estas ovejas e hicimos los estudios, ¿sí? Entonces aquí lo que estuvimos haciendo primero fue determinar la concentración de quercetina que íbamos a utilizar. Usamos concentraciones que manejaban en lo que son la revisión de literatura y hicimos esos dos estudios. Primero probamos estas y encontramos que el mejor comportamiento tuvo en relación a las características espermáticas, pues fue esta. Por lo tanto, quisimos incrementar la concentración, hicimos otro estudio, ahora le incrementamos 100, 200 y 300, y aquí vimos que la concentración ideal era la de 200. Y de esta manera elegimos la concentración que íbamos a utilizar para generar nuestros tratamientos, ¿sí? Entonces, lo mismo, hicimos el control, que es el antibiótico convencional, el testigo, que no tenía nada, no se le adicionó nada, la quercetina, vitamina E. La vitamina E la usamos como, digamos, es un control, pero en relación a la actividad antioxidante. La vitamina E se utiliza muy comúnmente adicionada como antioxidante, de manera convencional, ¿sí? Entonces, lo quisimos también comparar y también quisimos comparar qué pasaba si juntábamos la quercetina con la vitamina E en las concentraciones que ya se habían determinado que tenían un efecto positivo en en lo que es la concentración, las variables espermáticas. Hicimos igual el análisis estadístico, todo igual, un análisis de variancia, y lo que es la tasa de gestación, hacer porcentaje, pues lo hicimos con un chi cuadrada. Es un análisis, son datos categóricos, ¿no? Está negativo o está positivo al diagnóstico de gestación, ¿sí? Entonces, esto es lo que les comentaba de los estudios previos que hicimos. Vimos que en este estudio previo 1, los mejores resultados, aunque no fueron estadísticamente significativos, pues lo tenía el de 100 micromolar de quercetina. Por eso hicimos otro estudio donde incluimos una concentración más alta, en este caso la de 200 micromolar, que igual no hubo una diferencia estadística, pero numéricamente pues fue la que tuvo mejor comportamiento. Y de esa manera elegimos esa concentración, ¿sí? Entonces, ya a la hora de hacer los estudios con la quercetina, ya el experimento del estudio 1, pues encontramos lo mismo. En el caso de la quercetina, fue la que mejor tuvo comportamiento numérico solamente, no encontramos una diferencia estadística. Aquí lo pueden ver. En ninguna de las variables, simplemente la quercetina numéricamente fue la mejor, pero obviamente no es significativo, no podemos afirmar que es que tiene un mejor comportamiento, ¿sí? O sea, no es algo que no podemos determinar. Sin embargo, en otras variables, que fue precisamente evaluar la vitalidad, vivos y muertos, y también el daño al acrosoma, que es un dato que nos interesa mucho medir, pues aquí sí vimos que sí existieron algunas diferencias importantes y significativas, que fue lo relacionado a cuando comparamos básicamente lo que es la quercetina contra los otros tratamientos, sí encontramos un efecto positivo en lo que es el acrosoma intacto. Eso es importante. Entonces, esa fue la situación más importante que encontramos en estas características. Acrosoma dañado, obviamente, iba a tener o se tenía menos porcentaje en relación a la quercetina, pero aquí lo importante es el porcentaje de acrosomas intactos. Ese es el dato importante, ¿sí? Y también el porcentaje de muertos, de espermatozoides muertos contra vivos, vimos que el porcentaje de espermatozoides muertos pues se disminuía considerablemente, estadísticamente significativo, cuando adicionábamos la quercetina, a diferencia de los otros tratamientos, ¿sí? Fueron los datos importantes. Y cuando esto lo llevamos a lo que es la inseminación artificial, quizá ha influido de que no pudimos utilizar el número planeado de hembras,
pues encontramos que efectivamente se tuvieron estas tasas de gestación, son tasas normales, digamos. Hubo un efecto positivo numéricamente, solamente numéricamente, en relación a lo que es la utilización de quercetina. Aquí, por ejemplo, un 34% contra 51%, pues sí existe una diferencia grande numéricamente, pero no alcanzó a ser significativa. Pero ya en la práctica, pues sí es importante, ¿no? O sea, el hecho de que un productor de que en el 50% de las ovejas gestantes contra 34, económicamente sí va a ser algo significativo. Entonces, no fue significativo estadísticamente, pero prácticamente pues sí. Y así es como se hace el diagnóstico de gestación, igual que en humanos, se hace un diagnóstico a través de ultrasonido y pues se visualiza la bolsa amniótica o el feto, ¿no? Que es lo que buscamos para determinar que fue que hubo gestación. Entonces, con eso probamos la fertilización in vitro del semen tratado con quercetina. ¿Ok? Entonces, estas fueron las conclusiones principales de este estudio. Básicamente, no hubo fue un estudio alterno a esto. Otra persona estuvo haciendo este estudio y ahí encontró que sí hubo mejor actividad en cuanto a los 10 miligramos en relación a los otras concentraciones, y el mejor pues fue definitivamente cuando se hacía el antibiótico convencional, pero aún así, por los 10 miligramos, como veíamos en el estudio 2, pues tuvo un efecto positivo, ¿sí? Que es este. ¿Okay? Sí, y al mismo tiempo mejorando las características reproductivas, las características espermáticas de los espermatozoides, ¿sí? Y en conclusión general, pues tenemos que cuando se añade moringa oleifera, no daña lo que son las características espermáticas, que es uno de nuestros principales objetivos. O sea, sí actúa el extracto de moringa en ese año específico, con la desventaja que ya les platiqué, sí actuaba como antibiótico y además no afectaba la calidad de los espermatozoides, ¿sí? Tiene un amplio espectro. Estamos haciendo estudios para evaluar qué bacterias y cuáles no tienen un efecto, lo que es la moringa, la quercetina también sí hay un efecto positivo. Entonces estamos tratando de determinar en cuáles sí, en cuáles no, en cuáles más, en cuáles menos. Es algo que se está trabajando, ¿no? Eso también lo tenemos que tener en consideración. Cuando trabajamos con seres vivos, pues va a existir una variación muy grande. Haciendo el mismo manejo, los mismos procesos de un año a otro, pues puede haber una diferencia enorme en cuanto a la presencia de bacterias. Es algo normal, tiene que entender que eso pasa cuando trabajamos con seres vivos, ¿sí? Y lo que les comentaba, finalmente también una conclusión importante de este trabajo, pues es de que los antibióticos, recordar, no solamente afectan las bacterias, también los espermatozoides, y eso puede afectar la calidad del semen. Y entonces es algo que estamos trabajando como justificación de nuestras propuestas de investigación, ¿no? O sea, de que necesitamos encontrar otras alternativas que mejoren el desempeño de lo que tienen actualmente estos antibióticos convencionales. Por ejemplo, la gentamicina, existen muchos reportes de que sí tiene un efecto negativo sobre los espermatozoides, ¿sí? También veíamos de que finalmente cuando se adicionaba la quercetina, cuando se adiciona los extractos de moringa, sí se incrementa las características espermáticas, tienen un mejor desempeño, y eso lo estamos relacionando con la cuestión antioxidante, ¿sí? Se ha visto que sí tiene una función importante, que esa función antioxidante que tiene tanto la quercetina como los extractos de moringa, y logra mejorar el desempeño de los espermatozoides, porque precisamente cuando nosotros congelamos, uno de los efectos negativos más importantes es de que se empiezan a producir estos radicales libres, estos famosos ROS, que le llaman, y necesitamos ponerles un alto a través de la adición de antioxidantes. Y también lo estamos logrando con esta misma sustancia. Entonces tenemos esos dos ventajas, ¿no? Atacamos la cuestión de los antibióticos y también mejoramos las características espermáticas
a través de la función antioxidante, porque las sustancias tienen esas dos funciones, ¿sí? Obviamente, también nuestras principales justificación, nuestro principal interés, pues es estar contribuyendo a estar intentando sustituir esto de los antibióticos para intentar contribuir al control de la resistencia bacteriana, ¿sí? Que ya hemos platicado que es algo importante, ¿sí? Y algo que también se utiliza mucho es la combinación de diferentes antibióticos para los procesos espermáticos y muchas veces funcionan bien para no estar afectando a los espermatozoides. Se reduce la cantidad de gentamicina, pero tienes que poner otros antibióticos y entonces el daño a los espermatozoides es menos, pero esto también al utilizar estas concentraciones tan bajas de antibióticos, pues contribuyes todavía más a la generación de antibióticos, ¿sí? Entonces, ya finalmente, como conclusión, pues tenemos esto, ¿no? Los uso de extractos de plantas, por ejemplo, en el caso de la moringa, sí puede funcionar como una opción para reemplazar los antibióticos en el semen, ¿sí? Considerando que no tiene un efecto negativo en la calidad espermática, ¿sí? También vimos que sí se mejoró los porcentajes de fertilidad. En el caso de fertilidad in vitro, se mejoró significativamente, estadísticamente. Y en el caso de fertilidad in vivo, se mejoró de manera práctica, de manera numérica, pero no así significativamente, ¿no? Por eso hacemos aquí la remarcación de que pues no fue diferente estadísticamente. Y pues necesitamos seguir realizando más estudios para estar determinando si existen combinaciones de componentes específicos, si hay que incrementar la concentración, o sea, diferentes estudios que todavía se requieren para poder tener mayor claridad sobre estas estrategias que estamos tratando de utilizar, ¿no? Y eso nos lleva a las diferentes expectativas que hemos estado trabajando, que vamos a trabajar en siguientes proyectos, que es básicamente también estar estudiando las plantas locales, las que tenemos aquí presentes en la localidad, por ejemplo, la gobernadora, hacer los extractos, evaluar la composición de esos extractos para identificar sustancias específicas y probar esas sustancias específicas, ¿no? Estamos también trabajando en otras especies, por ejemplo, ahorita estamos trabajando, iniciando un proyecto que vamos a trabajar con semen de perro, por muchas circunstancias, existe interés en trabajar con esa especie, es importante aquí en nuestra región, en Juárez, y además también lo estamos visualizando como generar modelos para trabajar también con especies no domésticas, ¿no? Que están a lo mejor en peligro de extinción, y pues también ahí contribuir a los procesos de conservación de esas especies, ¿sí? Y finalmente también probar estas mismas sustancias en otros aspectos reproductivos, ¿no? Producción in vitro, no solamente en el semen, sino en los ovocitos, en la maduración, cultivo, en congelación, vitrificación de embriones, o sea, llevarlo a otros procesos productivos y reproductivos para ver realmente el potencial que puedan tener estas adiciones, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Bueno, doctor, pues felicidades por tan interesante plática e información que yo considero en lo particular que no solamente a los productores o médicos veterinarios o ingenieros o tecnistas les es de interés, sino también a la sociedad, ya que somos una sociedad consumidora de carne y pues muchas veces también tendemos a tener algunas, pues autorrecetarnos y eso pues nos ha traído enfermedades que hasta la fecha vamos arrastrando, ¿verdad? Y sobre todo, todo lo que se aplique a la producción animal, yo considero que se aplica a la salud del ser humano, finalmente va hacia el consumo, ¿verdad? Entonces, doctor, pues tengo algunas preguntas aquí, si gusta se las leo. Sí, gracias. Comentan anónimamente, dice, ¿cómo hacerle para tener éxito en la reproducción sin utilizar medicamentos? Bueno, ahí sería cuestión de ver más específicamente a qué reproducción se refiere. Lo que platicamos ahorita hay que clarificarlo, ¿no? Nosotros trabajamos con técnicas de reproducción asistida, que es desde colección de semen, sincronización de estro, inseminación artificial, transferencia de embrión. Todas estas son técnicas de reproducción asistida, ¿sí? Pero recordemos que existe la otra contraparte, que es la reproducción, vamos a decir, natural,
que es la que normalmente se llevan en los procesos con los animales. Estas técnicas de reproducción asistida se realizan, como les comentaba, con la finalidad de hacer un mejoramiento genético, ¿sí? Pero esa es su principal ventaja. Se tiene la idea, bueno, normal en cuestiones de producción, de que las técnicas de reproducción asistida mejoran la reproducción, incrementan las tasas de gestación, incrementan las tasas de reproducción, pero no es así. Siempre las mejores tasas de reproducción se van a obtener con monta natural, ¿sí? No podemos competir contra lo natural, contra el toro, digamos, en este caso si hablamos de vaca, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es mejorar son herramientas que ayudan al mejoramiento genético. Lo mismo, nunca va a ser igual tener un toro nacido en la explotación o comprado en la región que poder inseminar con un toro mundialmente reconocido en cuanto a mejoramiento genético. Entonces, esos son los puntos, ¿no? O sea, son dos cuestiones diferentes. Si estamos hablando de reproducción, lo mejor en general en animales de producción es la monta natural. Claro que si lo enfocamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la reproducción humana, que cada vez existen más problemas para precisamente lograr la reproducción, es un poquito más complicado, sobre todo en países como en regiones como Europa, pues ahí sí es diferente, ¿no? Sí, muchas veces personas tienen que utilizar estas técnicas para lograr la reproducción, pero son cuestiones ahí diferentes, ¿no? Digo, no es muy general la pregunta, creo que eso sería una posible respuesta. Ok, doctor. Otra pregunta. ¿Hay evidencias de algunas enfermedades en humanos derivado de consumir carne de estos animales con antibióticos en el semen? Sí, bueno, no en el semen. O sea, lo que les platicaba a un inicio, ¿no? La cuestión de la resistencia a los antibióticos se tiene que ver desde el punto de vista, desde el concepto de una sola salud. Una sola salud, les digo, es involucrar al humano, a los animales y al medio ambiente. Todos estamos relacionados, no estamos separados. Nosotros como humanos no es que no tengamos nada que ver con animales, de alguna manera tenemos contacto con los animales, ya sea como mascotas o como alimento, pero tenemos contacto. Entonces, si esta resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos, se presenta en animales, también nos va a afectar a nosotros y nos afecta. El problema es que nos afecta, o sea, nos está afectando. No es que nos pueda afectar, sino que nos está afectando. Entonces, sí hay mucha evidencia de eso, de que los antibióticos se utilizan en la producción, ya sea para tratar o con fines productivos, pues están generando esta resistencia. En el semen, pues no, en el semen no es que nosotros vayamos a consumir ese producto, sino que simplemente toda la actividad que represente uso de antimicrobianos genera riesgo. Es uno más, ¿sí? Y es donde, como nosotros nos dedicamos a la reproducción, es donde nos estamos enfocando. Ok. Doctor, esta pregunta se me hace un poco parecida, pero ya usted, si gusta comentarla, dice, ¿cómo afecta al humano el consumo de esta carne que se encuentra bajo tratamiento? Ok. Voy no sé si todavía están viendo la presentación. Sí. Ok. Es esto, ¿no? Esto es precisamente lo que les comentaba ahorita. ¿Cómo es? Es, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo, un animal que está en tratamiento, efectivamente, retomando la tercera pregunta, esta última pregunta, están tratando a un animal con antibiótico, ¿sí? Una vaca, una vaquilla, un toro, cualquier animal de producción, carne, ¿sí? Está enfermo, lo están tratando con antibiótico, y entonces lo sacrifican para su consumo, y entonces en la carne pues va a haber restos de ese antibiótico, por ejemplo, ¿sí? Va a haber, se va desechando, que está circulando todavía en la sangre, entonces va a haber resto de ese antibiótico, que al momento de que se consuma, pues va a haber una subdosificación, en el caso del humano, que si existiera alguna bacteria, pues al no matarla, simplemente le está generando la oportunidad de hacerse resistente a ese antibiótico. En el caso específico del consumo de antibióticos, ¿sí? Estamos refiriéndonos al consumo indirecto de antibióticos. La vaca o el animal está siendo tratado con antibióticos, consumimos esa carne, tiene restos de esos antibióticos y entonces nosotros nos estamos
estamos utilizando una concentración subterapéutica de lo que es el antibiótico. Entonces, las bacterias que nosotros tengamos no se van a morir con esa dosis pequeña. Al contrario, van a aprender a cómo rechazarlo. Hay varios procesos. Unas cambian los objetivos de esos antibióticos, o sea, que si es una cierta sustancia la que afecta, simplemente generan una sustancia parecida, llega ahí el antibiótico y realmente no hace daño. Otros no dejan entrar el antibiótico, otros generan bombas para expulsar el antibiótico. Las bacterias utilizan varios mecanismos para generar esta resistencia, ¿sí? Y esto se causa precisamente por consumir carne con este tipo de antibióticos. O sea, el hecho de consumir carne en sí no es un problema. El problema es cuando esa carne estuvo, o el manejo que se hizo de ese animal que generó esa carne, pues fue inadecuado. Ok, doctor. Pues considero que tenemos esas preguntas y alguno de los que está presentes gusta después escribirle al doctor, pues ya saben, se llama el doctor José María Carrera Chávez en el UASJ. Le agradecemos mucho, doctor, lo felicito por esta interesante plática. Y igual el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, coordinador de investigación, gracias por estos programas de diálogos de investigación. No sé si gusta agregar algo, doctor Isaac. No, de mi parte, solo agradecerle al doctor Carrera por la exposición. Fue bastante clara y, bueno, atiende el principio fundamental que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento y le decimos a la audiencia que el doctor pues está a disposición para ampliar la información en caso de que así lo requieran y recordarles que este evento fue grabado y va a ser distribuido a través del YouTube oficial de la universidad y también ahora de la plataforma Stream de la universidad también en los próximos días y agradecerles a ambos por este extraordinario evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos por la atención y por la invitación, doctora. Seguimos aquí a la orden. Gracias a usted, doctor. Gracias. Bien.